Esta noche va a haber una actividad en la Asociación de Trabajadores del Estado, en la que los amigos del Manifiesto Argentino van a estar dando en realidad la continuidad de un ciclo de charlas, y hoy va a participar uno de los fundadores del movimiento argentino, el gran escritor argentino chaqueño, Mempo Giardinelli, que tiene la amabilidad de visitarnos aquí en el estudio. ¿Cómo va, Mempo? Bienvenido. Bien, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, un placer, y gracias también a mi amigo Daniel Dusex, a Rodolfo Pablo Antonio, que han hecho posible que podamos tenerlo aquí a Mempo Giardinelli, el autor de La Revolución en Bicicleta, por si hace falta decirlo, entre tantas otras cosas, pero a nosotros nos ha quedado grabado para siempre eso, Mempo. No sé si pasa que le preguntan. Sí, es muy curioso porque, bueno, ante todo, gracias por el convite, ¿no? Pero sí es cierto esto, y es muy curioso porque cuando voy a distintas ciudades o lugares, siempre hay alguien que asocia alguno de los títulos de mis libros conmigo, obviamente. Sí, claro. Y sí, la variedad de títulos, yo tengo una obra ya bastante larga, quizá desmesurada inclusive, donde tengo en cada título, y cada título hoy tiene su pueblo, que no sé por qué se elige, o porque alguien lo leyó, o quizá alguien de radio, como es tu caso, o de alguna escuela, o de una biblioteca. Yo trabajo mucho con bibliotecas. Nosotros tenemos en el Chaco una biblioteca, creo que bastante importante, es uno de mis orgullos. Y bueno, y siempre está vinculado todo esto a los nombres de mis obras, ¿no? ¿Y es recurrente el de La Revolución en Bicicleta? Diría... ya es más veterano. Sí, ese. Sí, porque bueno... Fue mi primera novela, en realidad, una novela que yo quiero mucho, entre otras cosas, porque bueno, es una novela juvenil. La escribí, yo era muchacho, incluso el origen de esa novela tiene que ver con mi papá y con revolucionarios paraguayos que había cuando era chico. Mi papá, yo vengo de una familia muy humilde, mi papá andaba en la bici y se iba a la orilla del Río Negro a visitar a un amigo que tenía una especie de... fabricaba ladrillos con barro ahí de la orilla, ¿no? Y a veces de chiquito me llevaba, y bueno, yo tenía, y este hombre era Don Bartolo, yo lo conocía como Don Bartolo, y que mi papá lo admiraba mucho, decía, bueno, que había sido un gran luchador en el Paraguay, que estaba, sí, a todas cosas que yo fui mamando de chico. Y después pasaron los años, y cuando me fui, después de terminar los estudios, me fui a Buenos Aires, después del servicio militar, haber tenido 21 años, 22 años, yo terminé a Colima, sí, en esa época se terminaba los 20 años, y tuve oportunidad de conocer en Buenos Aires a quien me ilustró sobre quién había sido este Bartolo, que era amigo de mi papá, y ahí me empecé a interesar por la historia del Paraguay, por la tragedia del Paraguay, que mi papá había sido muy discreto en eso, no sé por qué, pero porque mi papá era un hombre muy humilde, de origen muy humilde, pero era militante socialista clásico de los que había hace años, ¿no? Y bueno, y cuando entonces yo me encontré que había toda una referencia con este hombre, el Paraguay, y ahí empecé a atar cabos, y ahí empecé a unir y a darme cuenta quién era el Bartolo amigo de mi papá y qué rol había tenido en el Paraguay. Bueno, me puse a estudiar algunas de estas cosas y demás. Por esos días yo conseguí unas colaboraciones. Yo era muy joven, muchacho, 20, 21 años, en revistas políticas que había, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Y un día me encargaron conté esta historia y me dijo, bueno, ¿por qué no lo vas a entrevistar? Bueno, y entonces me fui como enviado a Paraguay. Pero yo lo busqué, ya este hombre había podido volver, digamos, a su ciudad, había terminado su exilio. Creo que había muerto Stroessner, bueno, por ahí ese. Y lo fui a ver y él me atendió muy amable, muy... Además él recordaba a mi papá, que ya había muerto. Bueno, se estableció una relación. Y entonces un día le propuse que me contara su historia. Y yo había comprado una grabadora, que eran esas cosas grandes, un armatoste geloso. Que eran los que había. Era la única que había, una novedad, los gelosos eran los que tenían unas cintas largas. Y yo la llevé y bueno, me puse a conversar con él y me pasé 3 días charlando. Y me contó su vida, pero yo ni sabía para qué, o sea, no había una intención ni siquiera periodística, ¿no?
Y la verdad es que la historia de ese hombre es una historia que era fascinante, ¿no? Tiempo después, la vida dispuso otras cosas, tiempo después ya cuando yo estaba ya en Buenos Aires instalado, militando y demás, recordé esa historia y ahí empecé. Y esa fue mi primera novela, ¿no? Y ahí nació La Revolución en Bicicleta. Claro, después yo tuve que salir al exilio en el año 76, después del golpe de Estado del 24 de marzo. Yo salí un par de meses después y me llevé este material. Y con ese material empecé en México, me empecé como escritor. Claro. Y fue La Revolución en Bicicleta que, bueno, afortunadamente tuvo mucho éxito cuando se publicó, que además fue otra casualidad porque fue un viaje que tuve que hacer, que me enviaron, viajé a España y dio la casualidad que el tipo que estaba sentado al lado mío era un editor muy importante español, y que esas cosas que conversan dos tipos que van juntos en el avión, me dijo, ¿usted qué hace? Y yo ahí me atreví a decir, bueno, yo escribo. Y me dijo, yo publico. Y ahí Tenía que ser. Salió una relación increíble. Bueno, y así salió, la editorial se llamaba Pomaire, creo que ya no existe más, pero era una editorial importante en aquel tiempo. Y ellos se jugaron y publicaron La Revolución en Bicicleta, que aún hoy sigue siendo un libro para mí emblemático y al que quiero mucho, ¿no? Ahora es cierto, Mempo, que después de tanta obra, porque no ha dejado usted de escribir, hoy también es verdad que cierto público lo asocia más con la política. Bueno, esto es bueno y es malo. a ver, yo vengo de una familia muy politizada. Claro. La política, mamé política, en mi casa, además estaban todas las ideas. Mi hermana, una hermana mayor, que fue después una hermana madre cuando murió mamá, era una militante radical, de los radicales muy luchadores, irigoyenistas y demás. Ese era el otro era el ambiente que traía mi papá, que era más nostálgico, que era socialista. Pues mi papá murió muy joven y dejó toda la colección de La Vanguardia, que era más romántico, si se quiere. Si se quiere. Y además, yo no sé cuánto socialismo había en esa época en el Chaco, pero mi papá era lector y siempre estaban las revistas ahí. Yo debo haberlas ojeado más de una vez, ¿no? ¿Cómo las habrá conseguido? No, llegaban por correo. Él debe haber tenido una suscripción, seguramente, y sé que tenía una suscripción y llegaban, qué sé yo, llegaba el tren una vez cada semana y traía, o cada mes, no sé, traía. Y mi mamá, que venía de una familia muy conservadora de la provincia de Buenos Aires, era de una familia del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Así era una mensaje. Yo tenía ahí radicales, socialistas y demócratas, todo antiperonismo. El antiperonismo era una familia gorila. El antiperonismo, el gorilismo era el sello, digamos. Y bueno, y entonces cuando digamos, para mí cuando empecé a escribir, y además esa novela, La Revolución Mexicana, que es una novela de política paraguaya, pero es política latinoamericana, y sí, evidentemente fue por ese lado. Para responder tu pregunta, en realidad yo nunca abandoné la literatura ni la voy a abandonar. A mí me van a sacar con el cajón, con los dos pies y un libro entre los pies para adelante. Eso no tengo ninguna duda. De hecho, publicó en 2002, 2003 la última novela. No. Perdón, 2022, quiero decir. 2022-23, sí, mi última novela, sí, Esto Nunca Existió. Que es una novela que anda muy bien, que además mis libros se traducen bastante afuera, o sea, acaba de salir en Estados Unidos, salió la traducción, se está haciendo en Italia, en Francia, y de alguna manera yo vivo de eso, y digamos, esos son mis pucheros ahora. Pero volviendo a aquello, esto de la política. Yo soy un ciudadano como son ustedes. Yo creo que la política es un sello necesario en la vida argentina. No soy un político profesional, no soy un político que me ocupo solo de eso, no soy un hombre de comités o de centros, ni siquiera los centros culturales de la política. Sí soy un hombre que he tenido siempre participación política y la tengo y creo que es un deber cívico, yo creo. Pero no es el centro de mi vida, el centro de mi vida sigue siendo la literatura. Absolutamente. Ante todo soy escritor. Después puedo ser un militante, ni siquiera dirigente, que sí soy fundador del Manifiesto Argentino que vos mencionabas al comienzo. Lo fundamos en 2002, cuando la crisis de 2001. Lo fundé con gente muy, 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 muy querida, muy valiosa, que eran mis amigos, entre ellos una santafesina que hacía una hermana para mí, Angélica Gorodischer, Rosario, mayor que yo, gran escritora, y que fue de alguna manera en la literatura una de
de ella y Noé Gitrick, que murió hace muy poco, fueron mis padrinos literarios, digamos. Y por otra parte estaba la cuestión que tenía que ver con la política y con el periodismo. Yo trabajé mucho tiempo con Timerman padre. Con Jacobo. Con Jacobo, en el diario La Razón, incluso cuando él lo compró, después de La Opinión. Y en La Opinión también había hecho alguna colaboración. Y después trabajé con Héctor. Héctor fue mi hijo, fue como, era el hijo directo de él y él fuera como un compañerazo para mí. Y con Héctor, y con Noé, y con Angélica y otros más formamos el Manifiesto Argentino como un movimiento. No queríamos que fuera partido, no es un partido. Sí. Queríamos que fuera un movimiento de pensamiento político, democrático, soberanista, nacional, popular, eso que es lo que es el Manifiesto Argentino. Fue post-asambleario, digamos, post las asambleas de 2001. Exacto. Y ya para entrar en este tiempo que nos toca atravesar, este tiempo tan duro, por ahí como usted es un tipo de la cultura, hablaba de las bibliotecas y nosotros sabemos la labor que ha llevado adelante, inclusive con su compañera, en términos de las bibliotecas populares y demás. Están siendo devastadas. Nosotros decíamos, bueno, usted es un hombre también de ir al interior profundo toda vez que puede. Esa trascendencia que tienen las bibliotecas populares en los lugares más pequeños, donde a veces es el único lugar en el que se convoca la cultura. Así es. Está siendo devastado, ¿no? Hay dos temas que me parece que estás planteando con todo acierto y que son muy dolorosos, son dos temas muy dolorosos. En primer lugar hay que decir que la biblioteca como institución hace a la esencia de la nación argentina, a nuestra nacionalidad, nuestra cultura. La Argentina se formó, la Argentina moderna, digamos, si existe la modernidad, se formó a partir de Domingo Faustino Sarmiento, que de quien se puede decir lo que se quiera, lo criticarán, lo dirán, pero fue un tipo excepcionalmente padre de la cultura argentina. Él creó la CONAVIP, que ahora la está cerrando este gobierno, yo voy a decirlo, para mí es un gobierno canalla y cipallo, y están cerrando la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es la gran obra de Sarmiento, para mí mucho más importante que su obra literaria, su obra política. Fue el presidente que terminó la guerra de Paraguay, que no es poco mérito, porque la guerra de Paraguay, que destruyó a un país hermano, era una guerra canalla. El país, la República Argentina, estaba del lado malo de esa guerra y porque había, en fin, toda una historia que si quiere otro día se la cuento porque es muy larga. Y muy apasionante, ¿no? Y muy apasionante. Todo lo que fue el mitrismo. Entonces, claro, pero digo, volviendo, el hombre que era Sarmiento era un hombre culto fundamentalmente, no era un guerrero, él era presidente cuando la guerra ya la había empezado Mitre. Uh-huh. Es decir, él es presidente en un país en guerra. Y yo creo que cuando termina esa guerra de Paraguay, que fue un horror, yo creo que cuando termina su periodo de gobierno y, digamos, pasa a la civilidad, Sarmiento crea la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es una maravilla, es una de las instituciones más nobles que tiene la República Argentina, y por eso la están destruyendo. En este mismo instante están destruyendo la CONAVIP, que es tremendo. La CONAVIP está en todo el país. Prácticamente no hay pueblo, no solo ciudad, no hay lugar donde no esté una biblioteca, que es la biblioteca pública, la biblioteca cuidada, que tiene el reservorio, digamos, de la cultura argentina y de la cultura universal. Yo me crié en ese ambiente porque mi mamá y mi hermana, además de lo que conté y que eran bibliotecarias. Mi hermana fue la primera bibliotecaria diplomada de la Universidad Nacional del Nordeste. Y fue además la fundadora de la Biblioteca Municipal Hipólito Yrigoyen, que es la biblioteca de la Municipalidad de Resistencia, una biblioteca importantísima para nosotros. Y yo me crié en ese ambiente, digamos, libresco, donde siempre estaban los libros a la mano, arreglaban o cosían los libros que se descuangeringaban. Había yo me crié en ese ambiente y cuando uno trabaja en ese ambiente te haces lector, porque digamos, empezás mirando uno que otro te lo recomienda, y yo fui un tremendo lector. Digo fui porque hoy leo un poco menos, ¿no? Por cansancio, por la edad, por la vista, qué sé yo. Pero yo me crié en ese ambiente
en el cual la biblioteca era el eje de la vida. Pasan los años, cuando yo me voy a México, vuelvo después de 10 años de exilio, y yo una de las cosas que tenía en mi corazón era traerme la biblioteca que yo había formado en México. Me traje un ¿cómo se llama eso? Unas cosas que van en los barcos. ¿Tipo baúl? Pero más que un baúl, era un contenedor. Un container. Un contenedor lleno de libros que yo había en 10 años de mi vida mexicana, y me lo traje. Y dije, bueno, ¿y esta va a ser la biblioteca que vamos a tener nosotros? Por ese entonces yo recibí el premio Rómulo Gallegos, que es el premio más importante, digamos, en América Latina. Es Venezuela. En Venezuela. Sí. No sé si la Venezuela actual, creo que lo continúa, no sé, pero era ese entonces. Antes de mí lo había ganado García Márquez, Vargas Llosa, es decir, eran unos monstruos, yo era una especie de joven que me metía. Se sentía un colado ahí. Claro, ¿y qué decidí hacer? Porque ahí hay una cosa que, esto es privado, pero no lo cuento habitualmente, pero no debería, pero el premio era muy importante, era mucha plata, mucho dinero, pero mucho dinero. Y en dólares. Y yo me encontré de repente con toda esa guita. Y yo siempre quería, mi papá me enseñó, la guita no tiene que cambiarle a la gente. Nunca cambies por dinero. Tus principios, tus valores, pero no por el dinero. El dinero es un medio, está a tu servicio, no va al servicio. Esto es un aprendizaje incorporado. Entonces cuando me encuentro con eso, con toda esa guita, dije, bueno, lo que yo voy a hacer una biblioteca. Bueno, no les voy a contar esto. Hoy es la gran biblioteca de Resistencia, es una biblioteca enorme la que tenemos. Arrancó con esos libros. Además, después hice toda una negociación con los gobiernos del Chaco, que se portaron muy bien, de distintos colores, tanto radicales como peronistas, ¿no? Se portaron muy bien porque entendieron, los sucesivos gobernadores entendieron lo que era esto. Estamos en pleno centro de la ciudad, en un edificio que yo pedí que el gobierno de la provincia nos lo diera. Entonces el gobierno, a mí me dijeron, mirá, si te damos eso va a ser un problema, después va a venir otro gobierno, te lo van a reclamar. Solamente se sale por ley de la legislatura. Claro. Bueno, lo pusimos a laburamos y ganamos menos un voto, que nunca supimos quién era el que se opuso, fue por unanimidad, digamos, y nos dieron este local que es nuestro. Y entonces yo ahí invertí y le dije, yo no quiero un centavo del Estado. Yo tengo la plata, eran buenos dólares, Claro. Y empezamos a ver, bueno, ¿sabes el edificio que tenemos? Vengan a Chaco cuando quieran, pasen por la biblioteca, me pueden dar idea de que nuestro orgullo está en pleno centro de la ciudad. Hoy tenemos cursos, tenemos una escuela de bibliotecología, ¿no? Tomamos la palabra. Claro, cuando quieran. Bueno, Mempo, y ya para ir redondeando, al final no hablamos nada de... Hablé mucho. No, está bárbaro, está buenísimo, pero no hablamos yo lo iba a llevar para el tema político, pero nos fuimos por las ramas de la historia. Volvamos a la y política. Esta noche... siempre estamos en la política. Turco. Sí. Pero esta noche en ATE ahí vas a compartir un panel con Ricardo Mascheroni, con Jorge Hoffman, que es fue durante muchos años el secretario general de ATE, y sí, este tiempo va a ser seguramente el tema. Es muy amplia la pregunta, pero ¿cómo estás mirando este tiempo? Bueno, yo voy a presentar un libro esta noche. Esto quiero decir, además me importa, porque este es mi último libro, mi nuevo libro, salió hace menos de un mes, hace 3 semanas. El título es Paraná, o sea, no ni río ni nada, Paraná, solamente esas 6 letras. Y yo ahí hago la historia del río Paraná y su valoración como el principio fundamental de la soberanía de la Argentina. La soberanía sobre el río Paraná es tan importante como la soberanía que reclamamos para las Islas Malvinas. Perder el río, que lo hemos perdido, hoy es un río que ya lo hemos perdido, no es que lo vamos a perder, no, ya lo hemos perdido, es un río que hoy prácticamente no es argentino, no hay banderas argentinas en el río Paraná, eso hay que decirlo para que la gente se entere, aunque vemos el río acá, yo nací a orilla del río y vivo a orilla del río, a una mirada, yo vivo a orilla del río, lo veo todos los días, y me doy cuenta de que en realidad hoy es un río, en el mejor de los casos, internacionalizado, pero minga internacionalizado. Tiene dueños, se han quedado con la soberanía. Se han quedado con la soberanía no porque sean malos solamente, sino porque cipayos argentinos... Claro, para que haya dueños hay vendedores. Y porque sucesivos gobiernos argentinos, y acá debo decir todos, y todos quiere decir todos, los que más te gusten y los que menos te gusten, todos contribuyeron a la entrega de la soberanía. Hasta el último, el de Alberto Fernández, que hizo el moño y centró la entrega junto con el señor, con otros señores y señores. Entonces, el río, esta es la historia del río.
y la historia y la tragedia del río Paraná. Yo he hecho un estudio con los 7 u 8 grandes ríos del mundo. El Paraná es posiblemente el quinto río más importante del mundo en muchos sentidos, pero está a la altura del Mekong de China, del Mississippi, del Missouri de Estados Unidos, el Danubio, el Nilo, el que ustedes quieran, y obviamente el Amazonas. Yo he recorrido todos esos ríos, yo conozco todos. Yo he moscado mis patas en el Mekong en China, y he estado en Egipto, en el Nilo, y he estado en Estados Unidos. Quiero decir, los conozco el río. Y me fui dando cuenta de que la tragedia de un río es cuando se descuida esa soberanía. ¿Quién cuida el río? ¿De quién es el río? El río es de una nación, es de un pueblo, pero al mismo tiempo esa soberanía debe ejercerse de distinta manera. ¿Cómo se ejerce la soberanía de los ríos? Bueno, primero es propiedad del Estado Nacional. Segundo, el Estado es el que cuida, es el que draga, es el que atiende, el que pone los puertos, el que establece los sistemas de cobro de impuestos, de peajes, de lo que sea. Todos los ríos del mundo tienen esa organización. El único río que no lo tiene desde hace pocos años es el Paraná. Por eso no hay más banderas argentinas en el Paraná. Si ustedes que son ribereños, vayan y miren, recuerden ver la bandera argentina. Ustedes ven, acá había flota fluvial, había flota de carga, había flota de pasajeros, había de todo. El río, es decir, las lanchitas que salían con su banderita argentina. Hoy no existe más. Hoy no existe más. No hay puertos argentinos. Los puertos que hay, empezando porque tiene usted cualquiera, ya no son argentinos. No es la bandera argentina la que domina, no es el derecho argentino el que lo gobierna. Vaya usted a meterse acá en el camino entre Rosario y Santa Fe por el camino de Sirga. Yo lo he hecho, sé de lo que estoy hablando. Por eso, este es mi libro, ¿eh? Estoy contando lo que habla mi libro. En el camino de Sirga hay policías extranjeros que no dejan que vos te acerques a la costa. Es increíble. Ante un silencio estruendoso, ¿no? Es estruendoso y muy doloroso, además. Muy doloroso, además. Incluso, no sé si tengo tiempo, te cuento brevemente, se habla de que el símbolo de la soberanía de la Argentina es la batalla de Obligado. De la Vuelta a Obligado, en 1845, que fue una gran batalla, pero lo que no se dice es que la batalla de Obligado fue una derrota. Las fuerzas patrióticas fueron derrotadas y la flota inglesa y francesa pasaron como Pancho por su casa, no le impidieron el paso. Punto 1. Punto 2. Cuando vuelven meses después de haber llegado hasta Paraguay, Corrientes y Paraguay, la ciudad de Corrientes y Asunción, llegaron hasta ahí. Cuando vienen para traer la buena nueva para Inglaterra y Francia de que el río está liberado para ellos, en esta provincia, en un punto que se llama Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, meses después de la derrota en la Vuelta a Obligado, le dan una paliza fenomenal, le hunden 4 de los barcos ingleses, incluso el primer acorazado metálico que existió, lo hundieron fuerzas patrióticas santafesinas, lo hundieron desde Punta Quebracho. Del Quebracho. Ahora, durante 150 años, nadie supo esto, no lo sabíamos. Se le negó al pueblo argentino esto y se glorificó una derrota que era la de 1845. Es tremendo, es de una perversidad. Esto es parte de la tragedia argentina.